Bueno, yo creo que cuando uno habla de Fabián Sanabria, habla de un antropólogo, doctor en sociología, habla de un académico, pero también habla de un activista, habla de un ser humano, habla de una persona controvertida, de una persona barroca, pero berraca, porque es capaz de darle la cara a la sociedad, decir cómo vive, expresar su amor, expresar su desamor, expresar sus ilusiones, expresar sus desesperanzas. Y eso lo hace particularmente frágil en un país tan violento, tan desigual, tan machista, tan homofóbico, tan racista, tan clasista como Colombia. No quiero ni mucho menos victimizarte, Fabián, pero sí quiero decirte que te admiro muchísimo porque tener la fuerza para ser uno mismo es algo difícil en Colombia. Así que bienvenido a Palabras Mayores. Muchísimas gracias, Pablo. Y justamente es una de las cosas más difíciles en el mundo contemporáneo y quizá desde Colombia, porque es que lo que se nos ofrecen son estereotipos, son maneras de ser estética, política, religiosa, culturalmente correcto. Y yo soy incorrecto. Yo no diría que soy anormal, soy incorrecto y me encanta hacer gala de la incorrección. Y por eso pues me he ganado muchos enemigos, algunos ocultos que no están tan ocultos porque sé quiénes son y ahí están, pero en el fondo les veo también su lado humano que ellos no aceptan, porque ser uno mismo es reconocer ese lado humano, es ese lado vulnerable, es ese lado que tiene el talón de Aquiles, ¿no? Es ese lado flaco, como se dice en lenguaje corriente, que es maravilloso. Yo no le temo a eso y creo que los seres que han pasado por mi vida me han enseñado a no temer ser vulnerable ni reconocerse vulnerable. Entre otras cosas porque si hay algo que nos hace humanos es el deseo. El deseo en psicoanálisis se define como la falta, lo que nos falta. Entonces, cuando uno es consciente de lo que le falta, es vulnerable. Y si lo dice, si lo expresa, pues es doblemente vulnerable. Eso me ha pasado a mí, pero no le temo ya a eso. Claro, yo recuerdo una frase que dijo aquí Miguel Ángel del Río hace ya como un par de años en una entrevista que dijo que deberíamos ser tan civilizados que deberíamos vivir en un país en el que se tuviese el derecho a ser frágil, tener el derecho a ser frágil. Y yo creo que en la medida en que un país trate bien a sus niños, a sus ancianos, a sus minorías étnicas, es más civilizado. Y de hecho lo ve uno cuando viaja por el mundo. En Colombia encontramos una mezcla tan difícil de clasismo, de fobias, de odios, que hace muy difícil la convivencia, pero hace muy difícil la comunicación también. Entonces, un ejercicio como el que haces tú, de unas charlas cultas, eh, pues son un ejercicio de comunicación bastante complicado en un país en el que se estigmatiza inmediatamente o se clasifica o se etiqueta a la persona. Cuando veo una charla tuya, me imagino indefectiblemente al público en general intentando entender, ¿no? Eh, yo, por el contrario, tengo un canal en el que intento hablar como para la gente de la calle para que todo el mundo entienda. Entonces, el desafío de esta charla que tenemos hoy es que nos entienda la gente de la calle y hay un montón de cosas que quisiera preguntarte. ¿Estás dispuesto a aceptar ese desafío de contestar como siempre sin pelos en la lengua, pero que te entendamos todos? Pero por supuesto, ahora, algo respecto a ciertas categorías a las cuales uno se ve abocado como académico, como intelectual o como lector, eso no quiere decir que la gente del común no las pueda entender. Por supuesto que las entiende y Mm. las entiende a su manera. Y una de las cosas que más me encanta es ver cómo lo que yo cuento a través de mi canal o en mis clases, en las conferencias que dicto, etcétera, cómo llegan al lenguaje ordinario y cómo a través del lenguaje ordinario se revitalizan de una manera extraordinaria y eso me pone a pensar y una y otra vez empiezo a encontrar eso que a veces se pierde tan fácilmente, por algo es el menos común de los sentidos, el sentido común. Pero la cosa no debería ser al contrario. Si resulta que la Pero educación ha sido un arma de exclusión social toda la vida en Colombia, ¿no sería más fácil hablar con lenguaje coloquial y para que la gente lo entienda? Porque la mayor parte de la gente en Colombia no ha tenido acceso a esa educación
que ha sido precisamente arma para excluirles socialmente. Yo creo que si el público más popular entiende un contenido, lo va a entender también el público académico, ¿no? ¿Cuál es tu equilibrio para intentar mantener esa conexión con la gente sin resultar en un lenguaje demasiado elevado, demasiado académico? Pues hay dos maneras. Uno puede ser inductivo, como lo haces tú, o puede ser deductivo. A veces soy deductivo, a veces soy inductivo. Por ejemplo, en mi penúltima videocolumna que se llama La gracia de lo cotidiano, lo hago como tú, soy inductivo. Hablo de las banalidades de la vida. En mi última columna, por supuesto que soy inductivo. En otras donde desarrollo conceptos muy precisos de mi oficio como antropólogo, como sociólogo, como escritor, soy deductivo, depende. Ahora, lo que sí veo, lo que sí siento, y eso me lo dijo una vez el maestro Carlos Gaviria, que tuvo un programa con él y que está por ahí en YouTube, que él decía que él no ironizaba, sino que celebraba que yo tuviera la capacidad de ligar a Kierkegaard con Yayita. Y de verdad, lo dijo tan en serio que me conmovió. Él dice, sí, y nunca olvidaré eso que dijo Papá Noel, porque yo lo apodaba Papá Noel. Papá Noel me dijo eso, y Ujú. cuando Papá Noel me dijo eso en ese programa que se grabó en los estudios de la Universidad Nacional, me acuerdo como si fuera hoy, fue hermoso, le di un abrazo, me abrazó, y ahí sentí que era como un abuelo intelectual mío. En ese gesto tan hermoso, entonces, a partir de ahí, sobre todo porque he sido bañado de una cantidad de escritores, de literatura en particular, me dolió mucho, me han dolido mucho dos muertes recientes, dos desapariciones recientes, que son la de mi maestro Marco Ye, que fue el gran antropólogo de los dos lugares, presidente de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, mi director de tesis doctoral, que vino a Colombia, etcétera, con el que tenía una correspondencia relativamente regular, que nos apoyó en el año Colombia-Francia 2017 en París, en el Centro Georges Pompidou, con un texto hermosísimo para Colombia acerca del futuro de este país. Ojalá de pronto volvamos sobre eso. Y Milán Kundera. Milán Kundera, que fue un tipo absolutamente extraordinario que yo conocí en el ascensor de la Escuela de Altos Estudios. Y 20 años después me lo volví a encontrar en un ascensor y gracias a ese encuentro fortuito, un amigo de él, periodista, pues logró que me invitaran a su AG donde estaba presente Vera, su esposa y él, y fue extraordinario. Y cito a Kundera y a Ollé por esa relación que tuvo con otro gran genio que era Michel de Certeau, a quien no conocí, que es el autor de La invención de lo cotidiano. Fíjese, lo cotidiano, este semestre estoy enseñando a Michel de Certeau y a Ollé en uno de mis cursos, y Milan Kundera que logra ligar los grandes acontecimientos de la historia con las cosas más banales, más triviales, con el ombligo. Entonces, casi que en esos maestros he encontrado eso que yo llamo deductivo inductivo, y creo que hay que ligar las cosas más extraordinarias con las cosas más triviales, con cómo se está rascando el gato o él mismo se está mordiendo, cortando las uñas. Pero aparte de esos métodos deductivos e inductivos, yo creo que tú tienes un tercer método. Esta mañana vi ese vídeo que titulas La respuesta a Felipe y yo no podría clasificarlo en ninguno de esos dos métodos. Me encontré un documento que refleja un drama humano, una amalgama de sentimientos puestos allí al ojo público, con transparencia, con vehemencia, con rabia, pero también con amor. Me encontré un documento increíblemente honesto y yo quiero invitar a todas las personas que están viendo este video que paren ahora mismo de verlo, que se vayan al canal del profesor Sanabria y que vean ese video la respuesta a Felipe, porque si hay algo impresionante es esa honestidad, esa transparencia. Ese caso, yo no conozco los casos, yo no he seguido la serie de denuncias que tienes, pero si pudiese juzgar un testimonio por su honestidad, yo se le daría un 10. Te expones totalmente ahí sin ningún temor, es un acto de valentía impresionante. Cuéntanos un poquito qué te motiva a poner eso, sacarlo a la luz pública. ¿Es una estrategia de tipo legal? Es una especie de catarsis?
o es el deseo de que se conozca la verdad? Pues mira, Pablo, yo estaba muy deprimido desayunando con Abelardo en la terraza ante un texto que fue publicado por unas personas que se dicen periodistas, pero que no lo son porque no confrontan la fuente y porque de una manera, y debo decirlo francamente, criminal, titulan hablando de trata de personas. Es decir, es una cosa tan extraordinaria eh, que obviamente dije, hola, pero ¿qué es esto? Y sobre todo que estas personas editaron el relato de su informante y lo trabajaron muy probablemente durante semanas. También invito a las personas que son analistas del discurso, y por supuesto aquí nombro a mi maestra Genoveva Iriartes Guerra y a la profesora Diana Nicoleta Diaconu de la Universidad Nacional, para que le hagan un análisis del discurso a ese texto publicado por estas señoras que se dicen periodistas, que recientemente, ayer, ha adaptado una vez más, cortando, copiando y pegando, una revista semanal que evidentemente pontifica sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo a geometría variable para borrar de plano a quienes le somos incómodos al establecimiento. Entonces, ante semejante terror contenido en ese relato, que evidentemente es como un fragmento de novela negra, entonces yo quedé deprimido, evidentemente. Me reía al principio, pero después decías que se están refiriendo a usted y sacan su fotografía y lo están poniendo en la palestra pública del modo más criminal posible. Entonces, ante esas circunstancias, ¿qué hacer? ¿Quedarme callado? ¿Quedarme con los brazos cruzados? ¿Reaccionar como han reaccionado los colegas y amigos que han sido también señalados, salvo Boaventura de Sousa, que empezó a mostrar sus emails, sus facturas, sus correos, y eso calmó? Creo que usted ha entrevistado a Boaventura también de Sousa, entonces que es un académico genial. Entonces, evidentemente, ¿qué hacer? Y como desde el comienzo que empezaron estos señalamientos, siempre he dado y daré la cara y nadie me podrá silenciar, porque ante la opinión pública todo ciudadano tiene derecho a dar su versión libre. Esta sería una versión libre ante la ciudadanía y ante la opinión. Ya la versión libre jurídica, disciplinaria o penal, por supuesto que lo estamos enfrentando con los abogados que me acompañan y que evidentemente tienen todas las pruebas para demostrar mi total inocencia y la canallada que me montaron, y luego cobrar todas las indemnizaciones y las demandas tanto a estas personas, a sus acompañantes, como a los medios que criminalmente han construido estas posverdades para silenciarme, para censurarme. Entonces, ante semejante nuevo relato, sentí por un lado mucha paz, porque constaté que era el eco de otras narrativas y ya había logrado averiguar con unos amigos, en particular con un amigo, que quien estaba detrás de todo esto, de esas narrativas construidas desde el 2020 de una manera temeraria, de una manera realmente canalla, era esta persona a quien le habían editado este relato. Entonces eso me dio mucha serenidad, pero al mismo tiempo mucho dolor, y después de tomar el té con Abelardo, dije, voy a hacerme una videocolumna que me salga del alma, de las entrañas. Yo no, yo nunca dicto ningún discurso, empezando por ahí. Yo no escribo ningún guión. Yo no soy así. En eso me parezco, como lo digo en la videocolumna, al presidente que arrastra las heces. Entonces yo digo las cosas como las siento y como me surgen de mi alma. Entonces puse la mesita que tengo acá, esta silla, y evidentemente me salió de las entrañas. Y tal cual salió, sin editar nada, simplemente a YouTube y se acabó. Y se llama así porque evidentemente tuve, obvio, llamé a mis abogados para averiguar qué posibilidad había para que no me enreden, porque es que en este tipo de señalamientos hay una doble inquisición. Y perdón por el paréntesis angular, pero es importante. En la Inquisición, tal cual uno la estudia,
el acusado de herejía tenía toda la posibilidad de tener un teólogo, un abogado que le salvara el alma. Aquí ni siquiera se le permite que se defienda públicamente, y si es una teóloga, es decir, una abogada, como al principio me pasó en términos constitucionales con la doctora Cielo Rusinque, que hoy es la directora de Prosperidad Social, le cayeron para lapidarla, para acabarla porque supuestamente me estaba defendiendo. Entonces, esto es una cosa, pero realmente Creo que esa carta se lo dedicas o lo hablas para alguien que ha sido pareja tuya, ¿no? sí, Vale, pero obviamente me tocó poner solamente un nombre entre muchos otros, vale, porque perfecto. como en este pasquín, digámoslo francamente, que Para que sea editó, ficción y no te denuncien, ¿no? claro, por supuesto, y lo hago bajo ese epígrafe extraordinario de la gran Virginia Woolf, quien decía, Where truth is important, I prefer to write fiction. Donde la verdad es importante, prefiero escribir ficción. Es por eso que en mi canal y en mis redes sociales yo digo, donde la verdad se trata, retrato ficción. Porque hay momentos en donde quien puede dar cuenta de eso que Michel Foucault llamaba la parresía, retomando esa noción griega, la verdad que cuenta todo y que pone en peligro a quien la enuncia y a quien lo escucha, esa parresía es la verdad del deseo. Esto es extraordinario. ¿Quién le dijo eso a Foucault? Contémoslo en anécdotas. Antes de que lo atropellara un camión, que así murió Roland Barthes saliendo del Colegio de Francia, ahí en la Rue des Écoles, él estaba desarrollando un seminario que se llama la preparación de la novela, la preparación du roman. Y Foucault ya estaba elaborando esta noción de la parresía, que fue su última clase antes de salir del Colegio de Francia al hospital y morir de sida. Así murió Foucault. Entonces, evidentemente, conversaba mucho con Roland Barthes y Roland Barthes le dijo que, y hay una conversación maravillosa en donde Barthes le dice que esa parresía griega es muy difícil lograrla, es decir, esa verdad que lo cuenta todo, porque hay varios tipos de verdades. Está la verdad jurídica, la verdad pedagógica, la verdad sofística, la verdad científica, la verdad analítica, dicen ahí, y la parresía. La parresía es una construcción griega muy interesante y entonces Foucault está trabajando sobre eso y al final de su vida, pues su última clase se va a llamar así, El coraje de la verdad. Barthes le dijo, esa parresía, esa verdad que lo pone en peligro cuando la enuncia y pone en peligro al que la escucha. No va a ser, vamos a esperar un montón de reacciones de personas que lo van a vituperar, que le van a lanzar todo tipo de críticas. ¿Cómo es posible que usted entreviste a ese personaje? Le van a decir en los comentarios, y van a estar etiquetadas con un corazoncito verde tachado, seguro, con un color verde o morado. No se le haga extraño en los múltiples comentarios. Eso va a ser muy divertido después de esta entrevista, de lo que quede. Entonces, evidentemente, eso también pone en peligro a quien escucha. Entonces, Barthes le dijo a Foucault, esa solo se logra a través de la literatura porque es la verdad del deseo. Entonces, yo dije, voy a decir en el lapso que uno puede tener de un video de YouTube, yo pensé que en 10 minutos lo podía decir, salió de 29, es el video más de los más largos que de chorro he puesto. Voy a decir la verdad de mi deseo respecto a lo que siento con eso. Entonces, eso es lo que hay ahí en esa respuesta a Felipe. Obviamente, dijéramos, abrigada, así como este relato hasta ahora, sabiendo mucha gente quién es el personaje, por supuesto, porque el mundo es profundamente hipócrita, evidentemente, entonces por eso lo puse respuesta a Felipe. Vamos a dar una serie de claridades porque yo mismo me las estoy otorgando hoy mismo respecto a esto porque yo no conozco los detalles del caso. Yo sé que a ti te han puesto una serie de denuncias por acoso sexual, por abusos, por no sé qué más cosas. ¿Te han podido probar algo? ¿Has sido condenado en alguno de esos casos? No, en absoluto. Debo señalar que en julio del 2020 surgieron unos informes sobre presuntas violencias de género en antropología de la Nacional. A varios Eso profesores, ¿no? Sí, esos informes señalaban a varios profesores de la Universidad Nacional
que ellos, su manera, pues se defendieron, pero no salieron a la palestra pública. Y en uno de ellos señalaban a Fabián Zanabria diciéndole que hacía 12 años, en un cóctel en el Museo Nacional, le había rozado el pene, el paquete, como dicen en España, a un muchacho. Y que eso, con los años, lo traumatizó. Entonces yo salí inmediatamente ante Blue Radio a decir, perdónenme, pero en ese cóctel que ustedes señalan con unas características muy precisas, yo jamás asistí. Entonces esto es un delirio o es la transposición de algo a un lugar completamente distinto. Como Es dije una, eso, es una impresión que yo tengo, o a ti te han salido muchas de estas denuncias a raíz de que empezaste a sonar como posible embajador en Francia, como posible ministro de Cultura o en una serie de cargos importantes una vez que ganó Petro la presidencia. por supuesto que sí, ya vamos a ir allá, ya vamos a llegar a ese punto, pero déjeme precisarle las 4 denuncias que hay, porque es que cuando se habla de múltiples o de muchas, todo eso también es importante precisar. Entonces, como salí a decir eso ante Blue Radio, obviamente salió luego, un mes después, otro informe, un segundo informe, en donde aparecía un personaje que decía que yo le había coqueteado en un parque arqueológico cuando fui director del ICANN hace 11 años, y que era en un ritual donde se estaba mambeando coca. Pues evidentemente, yo evidentemente soy coqueto y pues en el lenguaje coloquial, la coquetería es algo que es hasta hoy, como entiendo, no está ni prescrita ni proscrita. Uno de los problemas de esta moralina tibia y de este puritanismo, que entre otras cosas viene importado a los Estados Unidos, es que quieren adosarnos de tal manera como si en nuestro afecto y en nuestro erotismo nos volvamos robots. Entonces va a tocar tener un documento para firmar cuando uno le coquetea a una persona o cuando uno tiene una relación afectiva o erótica con otra, guardarlo y luego publicarlo en las redes sociales para que se satisfagan estas personas que en el fondo no es que estén libres de ninguna vergüenza, porque si uno escarba en las vidas de estas personas, quien esté libre de vergüenzas, que tire la primera piedra. No de culpas, porque yo no creo en la culpa. Entonces este personaje me acusó de eso y que eso era un acoso. Muy bien. Y luego dice que un mes después llega a mi apartamento y que yo lo recibo en bata de seda. Una de las cosas que me hacía extraordinario es que yo nunca en mi vida he tenido batas de seda y lo puedo probar. Es decir, tengo batas de toalla, pero de seda, ese estereotipo tan particular, tan grecoquimbaya que construyeron, se me hace tan patético. Hasta de pronto me voy a comprar luego una bata de seda y de pronto me inauguro un programa con bata, tanto que unas columnas de recién salió ese chisme, porque eran anónimos, en donde yo salía en bata expreso para decirle a la señora Calderón, la hija de Julio Calderón tiene barco, tiene avión. Yo no sé si la gente recuerda la bonanza marimbera, porque es que aquí el que esté libre de vergüenzas que tire la primera piedra. Entonces, evidentemente es otra tragedia familiar, como todos tenemos tragedias familiares. Pero ahí está Julio Calderón, hay un vallenato muy bonito. Julio Calderón tiene barco, tiene avión. Entonces, ahí está. Los jinetes de la coca para quienes quieran consultar la bibliografía, la vamos dando. Bien. Entonces yo le dije a la señora Calderón, perdóneme, pero usted está entrevistando a un anónimo diciendo que yo tengo batas de seda. Yo nunca tengo batas de seda. Y además, ¿cómo es posible que un personaje a quien supuestamente acosan un mes después viene y se deja recibir en el apartamento y sube un montón de pisos, ¿no? Para estar con el que tiene bata de seda. Y le pregunta la señora, la hija de Julio Calderón, y este señor lo tocó, lo usó, y dice, no, 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 de ninguna manera. Me hizo echar de un trabajo. Entonces yo demuestro que él no pertenecía, no tenía ninguna relación laboral conmigo y que yo no tengo el poder para un tercero por allá traído de los cabellos en una pasantía hacerlo echar. Por supuesto, esa narrativa fue declarada cosa juzgada y archivada en lo disciplinario y en lo penal en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá o de Cundinamarca, ya no me acuerdo, en donde está clarísimo el fallo, cosa juzgada y archivada. Y hay un principio del derecho que se llama el non bis in idem, es decir, que a una persona no la pueden juzgar por algo que está archivado y declarado cosa juzgada en segunda instancia. Esa es la segunda narrativa. La tercera, no contentos con esa segunda narrativa, entonces surgen dos narrativas. Una de un personaje
que dice, para un tercer informe sobre supuestas violencias de género, que en el año 2011 yo lo acosé. Y ese personaje cambió la fecha del 2011 al 2006. Entonces yo digo, hello, es decir, 5 años de diferencia y es incapaz de demostrar por qué cambió esos 5 años de diferencia. Pues ese personaje puede ir a la cárcel simplemente por falso testimonio. Bueno, esa es una. Y la otra es un montaje que hicieron de una persona que, según tenemos entendido, practicaba la prostitución y a partir de ahí hicieron este montaje terrible ante el cual yo respondo por un proceso penal, estamos en juicio y tenemos todas las pruebas que evidentemente el Pasquín semanal, que es incapaz de confrontar la segunda fuente y que en su momento tendrá demandas multimillonarias por las posverdades, el complot y el horror, sometiendo a escarnio público a esta persona y además poniendo en peligro mi vida, mi integridad, mi honra que ha generado esta señora que tiene millones de personas que la siguen y que por supuesto fabrica posverdades a diestra y siniestra porque para eso le pagan. Entonces, ese pasquín miserable semanal, que evidentemente es una canallada de posverdad, es el Fox. Es el Fox colombiano sin llegar allá y por supuesto por eso le pagan la millonada que esta señora se gana para que fabrique guiones de telenovela. Entonces evidentemente sacan ahí esta narrativa que, repito, está en juicio, tenemos todas las pruebas y el periodismo prepagado colombiano, no ha habido un honesto periodista que nos haga una entrevista exclusiva a mis abogados y a mí, ya podemos revelar las pruebas, porque entre otras cosas ya fueron aceptadas para punto por punto, documento por documento, testimonio por testimonio, historia clínica del personaje por historia clínica, demostrar el popurrí miserable con el que la Fiscalía General de la Nación monta sus casos. Entonces lo vamos a demostrar en derecho y fácticamente. Esa es la narrativa número 4. Y luego, después de esto, surge el personaje que estaba detrás de todo, con la persona que supuestamente lo acompañó, que entre otras cosas hay personas de extremas que ahora se las dan de voz de los que no tienen voz y de acompañantes de víctimas, pero captan todo el dineral del mundo de cooperación internacional, porque no es ese solamente su modus operandi, sino su modus vivendi. Entonces, cuando salió este relato de estas personas que se las dan de periodistas, pero que no lo son y que solamente hacen gala del escrache, abusando de esa posibilidad que ha permitido y que se me hace muy importante la denuncia social, la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, cuando leí ese relato, por supuesto que lo conozco, por supuesto que sé quién sé y por supuesto que lo voy a confrontar. Y es ahí donde salió el relato del personaje. Dicho sea de paso, viene en camino y están fabricando volcánicamente el relato de un cómplice de esta persona que dice que cuando yo era director del ICANN lo acosé laboralmente. Ya lo tengo clarísimamente identificado, sé que lo están cocinando, sé que viene en camino. Yo les pregunto a estos que ejercen ese periodismo coprofílico y volcánico, oiga, busquen hasta con quién me he masturbado hace 20, 30 años y sáquenlo de una vez. O quieren que yo saque un libro y les diga como Fernando Vallejo, el escritor, tiene una libreta en donde anotaba las personas que conocía y muerto. Entonces yo tengo una en donde anoto las personas con las que me he acostado o he tenido una relación erótica o sexual. Si quieren se las doy en un libro y ustedes rebrujan a ver, pero ¿por qué no rebrujan primero en sus propias vidas? Hipócritas, no se fijen en la paja del ojo del hermano, sino vean la viga propia y dejen de usar este tipo de posverdades para tapar la corrupción, las masacres, la politiquería. Porque hay que decirlo francamente, en el mundo contemporáneo, este tipo de narrativas se usan para tapar escándalos que no les conviene a quienes detentan el poder. A mí me pareció gravísimo que la Corte Constitucional determinara que las denuncias por acoso en redes sociales no se pueden borrar. Porque entonces tú puedes decir cualquier cosa sobre cualquier persona, te puedes inventar cualquier vaina y eso queda ahí para siempre y algo cundirá entre la población y muchísima gente se lo creerá. Y si es un medio muy poderoso
que tiene millones de suscriptores, pues entonces millones de colombianos lo escuchará y cientos de miles se lo creerán y todo eso crea tendencia, crea peligro, acaba con la vida de las personas sin una sola condena, sin una sola prueba. ¿Qué pasó con la presunción de inocencia en Colombia, Fabián? Absolutamente grave lo que ha hecho la Corte Constitucional en cabeza de un magistrado que ya no está ahí, que ese sí era un acosador dicho por las mismas femichistas que le hicieron lobby, no por mí, porque a mí no me consta. Las femichistas que le hicieron lobby, como sabían que este personaje estaba siendo acusado de acoso, magistrado de la Corte Constitucional, que ahora es el adalid de las femichistas, que dicho sea de paso, es un personaje muy cercano a un expresidente Cacorro. Estoy haciendo ficción para que no haya ninguna dificultad. Y cuando digo Cacorro es que hay que traer a colación episodios del pasado. Es decir, hagamos un pequeño paréntesis angular, pero de una buena vez por todas. Cuando este señor era presidente de Colombia, que fue el de la apertura económica y de la Constitución del 91, hay que decirlo, eso se logró en su gobierno, seamos justos, claro, hay que hacer un balance en qué medida la apertura económica fue lo que posibilitó o chantajeó al mundo para la Constitución del 91, al mundo económico, quiero decir, porque es que eso tampoco se ha evaluado suficientemente y al César lo que es del César. Hablando del César, lo que es del César, yo nunca olvidaré una entrevista en que mostró sus zapatos y tenía un roto en una de sus suelas cuando era, no pobre e indocumentado, sino cuando no se cuidaba muy bien en su vestido. Entonces, evidentemente, este expresidente honorabilísimo tiene una colección de los precolombinos más grandes de Colombia. Yo me imagino que es la tenencia. Cuando fui director del ICANN, yo no le di la autorización para eso. Me imagino otro director anterior o posterior le debe haber dado la tenencia de esos precolombinos. Pero en todo caso, un tipo muy inteligente, muy astuto, probablemente más astuto que Álvaro Uribe, y la prensa no lo ha visto. Es decir, ahí a él que tiene esa vocecita, un poco como un eco del turco del menudeo, pero más nuevo, más contemporáneo, muy pereirano, por ciento, y que evidentemente pues ha controlado a su guisa el Partido Liberal. Esto es extraordinario y todos van a pedirle cita y le hacen lobby en su apartamento del norte cuando se tienen que definir alcaldías, gobernaciones, etcétera. Y que digamos una cosa más, en Florencia cuando el presidente electo Gustavo Petro estaba descansando fue a visitarlo en un almuerzo y uno ve la fotografía de los dos abrazados en donde la bragueta está medio corrida del expresidente honorabilísimo y el presidente Petro lo recibe en pantuflas o en cotizas campesinas. Él tiene la maña de pisarlas con el pie, no las tenía completamente calzadas. Hay un tapetico persa en la fotografía y obviamente está una cómoda antigua de la casa que seguramente alquiló a las afueras de Florencia y un pequeño florero arriba. Entonces, cuando uno ve ese cuadro extraordinario, uno ve cómo también los antiguos o los que siempre han detentado el poder en Colombia, pues quieren efectivamente parte de la torta para poder gobernar y hablar de unidad nacional. Esa es la profunda hipocresía del establecimiento. Cerremos ese paréntesis, pero cuando era presidente, este señor, pues el ministro de Justicia era un señor de apellido Carrillo, que luego sería procurador general de la Nación, y el viceministro era un jovencito que según las malas lenguas era amante de este presidente Cacorro, que yo no sé si saldrá algún día del closet. Por supuesto, él tiene todo el derecho a permanecer en el... Ni más faltada, ahí hablemos correctamente, que Dios lo bendiga y los dioses lo sigan bendiciendo. Muy bien, pero el caso es que estaba preso Pablo Escobar en la catedral. Y Pablo Escobar logró que el amante de este presidente fuera a la catedral, lo secuestró y chantajeó al gobierno. Y a partir de ahí se les voló y empezó el bloque de búsqueda. Entonces, mis queridos amigos, los que ven este programa Palabras Mayores, hay que recordar la historia y el que esté libre de vergüenzas, que tire la primera piedra. ¿Cómo así que de pronto una persona X puede decir, el presidente tiene 5 millones o 5 maletas llenas de millones de pesos o de dólares en un apartamento y lo puede publicar para que lo lean millones de colombianos y no solamente esa persona queda impune después de semejante acusación tan grave y el mismo presidente ni el país parece que reaccionen, sino que unos días después vemos a esa persona organizando el debate por la alcaldía de Bogotá. O sea, ¿hasta qué punto esa falta de ley, de justicia en Colombia permite ese libertinaje de prensa?
Estaba diciendo que el magistrado que autorizó y que hizo la ponencia del escrache, que según las femichistas lo tenían acorralado porque supuestamente era acosador. Fíjense que yo sí uso el supuestamente, presuntamente, que hay que siempre anteponerlo en las ficciones de la vida social contemporánea. Entonces, este personaje fue el que hizo con su magistrado auxiliar el fallo que supuestamente autorizó el scratch. Y hoy día es el adalid de las femichistas. Ya se ha retirado de la corte, uno lo ve dando conferencias a diestra y siniestra, un poco con un afiche morado de fondo en donde figura como conferencista principal. Pero hablé del César diciendo que había que darle al César lo que era del César porque es muy cercano, es de Pereira a César, el César que evidentemente inició el bloque de búsqueda, salió en helicóptero de la casa de Nariño para la OEA. Recuerden ustedes a Noemí Sanín, yo no sé si en ese momento era Posada o de Rubio, que logró con su paraguas hacer todo el lobby con todos los cancilleres de América Latina para que el César fuera secretario general de la OEA, que desempeñó una labor muy interesante, inclusive unido con Fernando Enrique Cardoso y con otros tantos, para la legalización de la droga. No hay que al César lo que es del César, es decir, yo no tengo por qué ideológicamente decir es que este es malo y este es bueno, este es bueno y este es malo. No, al César lo que es del César. Pero entonces, este magistrado es muy cercano al César y fue el que más lobby hizo en la Corte Constitucional, hay que decirlo, para que se respetara la presunción de inocencia del expresidente Uribe. Entonces, ¿cómo es posible que este magistrado hace hasta lo habido y por haber para que se respete la presunción de inocencia del expresidente Uribe, pero no de un ciudadano que está acusado falsamente de presuntas violencias de género y la Corte saca el famoso scratch que se puede escrachar a todo el mundo, aunque haya una jurisprudencia que tiene unos límites, por supuesto, y que estos colectivos, hagamos el acuerdo de generado, hagamos el acuerdo degenerado, nunca aplican porque ahora dicen que tienen el derecho al scratch. Cierro ese paréntesis y vuelvo acá. Sí, es absolutamente canalla, que es un poco como lo que yo digo en un trino, también de esos de ficción que escribo. Oiga, ¿por qué no trasladan tanto la Procuraduría como la Fiscalía, la funden en una sola y la llaman Procufiscalía, al edificio de la 80 y pico, donde queda ese pasquín semanal, y desde ahí operan las salas de interrogatorio y todas esas cosas, y así ahorramos recursos públicos? Con eso le respondo a propósito de este personaje, que evidentemente es todo el arribismo de una persona que niega sus orígenes, que siempre le hizo competencia a lo largo de su vida a un personaje periodista también, que en un momento dado despertó la admiración de los colombianos, a quien yo apodo Catrina Gurizati, Catrina por el huracán Katrina. Estas dos eran absolutamente competitivas y esta, la que prevaleció y la han sacado de la FM, de la W, no hay que olvidar el pasado tenebroso donde esta señora le hizo la vida imposible al ex viceministro Ferro de Juan Manuel Santos. Tiene un odio profundo, mortal, es decir, es un odio similar como el de la señora Andrea Nieto, ¿ah? Fue evidentemente la célebre directora del SENA y que la tuvieron que sacar del gobierno Santos por incompetente. No, hay que decir las cosas como son. Ella es la que hace el control. Eso es una cosa maravillosa y se las da de historiadora. Es que esto es Greco-Quimbaya en Colombia todo. Entonces, esta señora, la anterior, que competía con Catrina Gurizati y que la han sacado de la W, de la FM, con demandas multimillonarias, y que un abogado bayuno, que evidentemente fue director del DAS, es su abogado y logra sacarla adelante en sus procesos, es que hay que decirlo, y que obviamente es un tipo inteligente y más faltaba, y ejerce muy bien el derecho. Pues esta señora desplazó a Catrina Gurizati y ahora está a la cabeza de ese Pasquín Gilinskesco, y que produce buenos dividendos y que por supuesto le pagan para eso. Esa es su función. Y lo que me parece desgraciado, y yo eso sí lo comparto, desgraciado sin gracia, lo que usted me decía en alguna ocasión, Pablo, que qué necesidad tienen los progresistas de ir a entregársele y a reptar con una entrevista donde esta señora, cuando pueden ir donde un youtuber del sur, cuando pueden convocar a la prensa libre e independiente y dejar que esta señora siga produciendo posverdades y complots y no hacerle caso. Es que no hay que nombrarla, no hay que mencionarla,
porque sabemos lo que inventa, sabemos para quién le paga, sabemos que lo que hace no es periodismo y sabemos cuál es su función telenovelesca en esta fauna colombiana. Entonces no hay que hacerle caso, hay que ignorarla y debo subrayar que es un honor, oigan bien, es un honor ser perseguido por este monstruo miserable. Esta carta que haces a este personaje de ficción que publicas en tu vídeo, la respuesta a Felipe, después de escucharlo, me doy cuenta de que es una persona que tiene una relación sentimental contigo, pero que también te está acusando, está aprovechando para acusarte cuando tienes infinidad de pruebas, de momentos, de vivencias, de viajes, de trabajo, de cariño, de una cantidad de cosas. Cuentas todo con pelos y de señales, tú dices, pero ¿cómo se puede después de todo eso acusar de cualquier tipo de abusos a una persona con la que has convivido y negar toda esa otra parte, ¿no? Cuéntanos en resumen qué es exactamente el objetivo de esta persona, a qué lógica responde, porque es una lógica además muy perversa, toda esa serie de acciones que por otra parte no tienen ningún fundamento. Pues mire, Pablo, una de las cosas que más me desconcierta es que si uno es amigo de una persona durante 13 años y luego sale a denunciarlo de que cuando fueron novios durante un año, él dice dos, en una relación disque obligada, la persona con quien se novió lo obligó a dejar para siempre a su novio del momento y que dice que le obedeció y lo dejó y dejó de hablarle por 10 años. O sea, cuando uno ve semejantes, digámoslo francamente, semejante argumento tan cacorro, pues evidentemente no puedo sino Pero reírme. se Bueno, acordó de eso cuando sonaste para ministro, para embajador, ¿no? obviamente, se acordó de eso cuando soné para ministro de Cultura o para embajador de Francia, según él, porque puede ser otro delirio. Es que esto es extraordinario. Ahora, no me extrañaría, porque indudablemente sí, y yo sí, al César lo que es del César, por supuesto que tengo capacidades de ser ministro de Educación o de ser ministro de Cultura o de ser embajador de Francia o de ser embajador ante la UNESCO. Por supuesto que sí. Fui condecorado por el gobierno francés y soy de los pocos colombianos que es caballero de la Orden de las Palmas Académicas del gobierno francés y caballero de la Orden Nacional al Mérito del gobierno francés. He sido profesor de la Sorbona. Soy doctor universitario de París, hablo perfectamente francés, he enseñado allá, tengo publicaciones internacionales, fui el comisario del año Colombia-Francia 2017, en donde llevamos 400 actividades culturales al país galo y de allá nos trajeron 800 a todos los rincones de Colombia. Conozco ese país como la palma de mi mano, es mi segunda patria. ¿Cómo no voy a tener capacidad para ser embajador? Alors, chers amis, et je pense que le président Petro le sait parfaitement. Entonces, ¿qué carajos? Ahora, que me hayan nombrado, pues yo nunca recibí una comunicación oficial. El delirio de este personaje, entonces dice que puso la denuncia y hacen el show, porque es que lo maravilloso es que hacen show y ponen la cara así y así, todo es extraordinario. Yo me lo imagino porque me conozco sus gestos. Por supuesto que lo quise, por supuesto que lo ayudé, después de haber sido novios entre el año 2010 y 2011, yo sufrí una neumonía típica y él me cuidó. Es decir, hay secretarias, hay profesores, hay amigos que dan fe de eso. Entonces yo cuido al violador, al abusador y estoy pendiente de él absolutamente. Estuvo cientos de veces en este apartamento, conoce hasta el último rincón de mis secretos y lo que es más canalla, inventa unas prácticas en inglés diciendo que yo no hablo inglés, prácticas sexuales y eróticas que, entre otras cosas, si las desarrollara, las desarrollaría con todo el consenso del mundo y evidentemente todo ciudadano tiene la libertad de desarrollar su erotismo, su sexualidad consensuada, acordada con una persona mayor y jamás con un menor de edad, porque eso sí es criminal. Entonces déjense de ser sepulcros blanqueados y dejen de pretender generar un escándalo como si en las vidas paracas miserables de estas personas que acusan, y cuando digo paracas, es que es la paraquería de ver la paja en el ojo del hermano y no las vigas propias. Y también debo decirlo, de aquellas personas que sustituyen el amor y el afecto de carne y hueso por
un pseudoamor y afecto del látex. Qué miseria humana. Claro, lo malo de todo esto es que desafortunadamente cuando estamos hablando de medios de comunicación que tienen ese poder económico, esos millones y millones de audiencia, rentabilizan una historia de estas desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, sacan adelante sus agendas y se destruyen la vida de personas y se le quitan posibilidades grandes al país. No sé el caso de Víctor Currea, tampoco estoy documentado en esto, pero también es un caso parecido. Inmediatamente le nombraron embajador, él sí llegaron a nombrarlo, inmediatamente fue también acusaciones sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de condena y directamente tiene que renunciar. Oye, qué herramienta tan polivalente que es la calumnia, ¿no? Lo que pasa es que en un Estado de Derecho suena muy raro. ¿Cómo es Sí, posible que pero nosotros no tengamos una normativa, una ley que impida que se pueda denostar, acabar con una persona tan fácilmente? sí, yo creo que en este momento ya las sociedades, y estoy hablando del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Austria, de Australia, están ya desarrollando unas maneras de defenderse de la cultura woke y de la cancelación cultural. ¿Qué es la cultura woke? Para explicárselo a los espectadores de tu canal. El wokeismo es un movimiento genial que surge con el propósito de denunciar injusticias racistas, sociales, culturales en Estados Unidos. Pero poco a poco ese despertar se vuelve el instrumento para hacer vergüenzas públicas a quien se quiera barrer políticamente del camino. Y ahí se pervierte. Y eso se toma en las universidades y los campus norteamericanos, que entre otras cosas empiezan a tener una oposición entre los nuevos programas que se ofrecen activistas y militantistas, los cultural studies, los gay studies, los lesbian studies, los Indian voices, versus la antropología, la sociología, la literatura, las humanidades. Y se llegan a tomar los campus gringos, entre otras cosas, patrocinados por multinacionales, porque esto genera grandes capitales, para escrachar y denunciar al que se les dé la gana a geometría variable. Eso llega a través de México y llega también acá a Colombia y por supuesto permea a las personas que se han formado ideológicamente allí. Y es un negociazo, porque es el negociazo de captar recursos de cooperación internacional en donde las multinacionales se lavan las manos con todo lo que explotan al mundo diciendo, ay, cierto, esta es la causa feminista, esta es la causa ecologista, ay, gírale cheque, esta es la causa de las diferencias, no sé qué, patatí, patatá, alfa, beta, gamma y epsilon. Y porque probablemente la hija del presidente de la multinacional también se ha vuelto feminista o se ha vuelto ecologista o se ha vuelto vegana o neovegana. Conocí en estos días, entre otras cosas, un estudiante vegano que ya es extraordinario. Hay unos veganos que no pueden comer los frutos, hablando de frutas que compré en Palo Quemado, no pueden comer las frutas si no tienen una etiqueta que constate que cayeron del árbol. Entonces hay una mano de idiotas que le ponen una etiqueta y es carísima la fruta, además vale el doble, Sí, porque o si no, arrancarla es hacerlo sangrar al árbol. Hazme el favor, claro. hasta dónde llega la idiotez ideológica. Pero bueno, en Canadá en este momento están absolutamente aterrados porque hay 8 formas de hablar de las, les, lis, luz, los. Entonces, si usted no reconoce a alguien que dice que es Mm. refrigerador o que dice que es teléfono, lo acusa de acoso y de discriminación. O sea, de eso también hay que hablar Sí, porque evidentemente y eso es no bueno forma ver las parte. conferencias de Jordan Peterson al respecto, que ha sido quien se Claro, ha no, pero enfrentado con esto, ¿no? y esto no forma parte de la agenda progresista, por Dios. La agenda Mm. progresista es la justicia social, la ecología, enfrentar el cambio climático, la equidad cultural, pero semejantes imbecilidades, ojo, porque eso es lo que hace que las derechas luego, como en España, se posicionen y casi que haciendo alianzas, las extremas derechas con las derechas pueden llegar al gobierno, que felizmente pues parece que no pueden formar gobierno en España. Pero sigamos acá. Entonces, y luego vamos a hablar también de España por múltiples razones, porque volvemos al barroco. Pero entonces, evidentemente, estamos conformando también aquí en Colombia y desde mi apartamento con otras personas, no voy a mencionar sus nombres porque no me han autorizado, pero son personas prestigiosas que desgraciadamente han acabado con sus carreras del grupo de los cancelados. Queremos hacer un gran documental cinematográfico en donde le mostremos al mundo estas canalladas y, por supuesto,
crear una organización, una fundación, en donde cualquier persona, culpable o inocente, tenga escucha psicológica, psicoanalítica, asesoría jurídica, disciplinaria y penal, y antes de todo eso, conversar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le adulteraron su relato? ¿Cómo están modificando los hechos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Y estamos tratando, por supuesto, de tener contacto ya con Boaventura de Sousa y, por supuesto, con Kevin Space y con personas muy prestigiosas que han sido declaradas inocentes para frenar este terrorismo simbólico de la cancelación cultural. Es la única manera de defenderse. De lo contrario, esto se va a tomar todas las instituciones y vamos a volvernos robots. Vamos a acabar con el deseo, vamos a acabar con la libertad, pero lo que es peor, vamos a negar el cuerpo, vamos a negar las pasiones responsables por Cristo y por todos los budas, porque es que estas personas puritanas que en el fondo tienen unas historias de vida de haber sido abandonados de sus padres, de sus amantes, haber transitado hacia otras prácticas de género y sexuales perfectamente legítimas, pero eso no las autoriza para que sus psicosis, sus neurosis las proyecten en los demás. De ninguna manera. Yo invito también a las asociaciones gay, y esto sí que es interesante. Ninguna asociación gay oficial me ha escrachado ni denunciado porque sabe la gente gay cómo nos relacionamos en el mundo gay. Son femichistas que tienen una agenda miserable y de estructura y por supuesto no pasarán. Son una tribu urbana entre otras. Píntense el pelo de morado, quemen puertas de iglesias, pero ustedes no tienen la verdad absoluta y ustedes no son quien para pontificar qué es lo normal o qué es lo correcto y lo incorrecto. Si ustedes quieren encerrarse en una cúpula de cristal y quieren efectivamente detestar a los hombres, estar en contra de ellos, por supuesto hay que denunciar el machismo como la misandria. Estoy en contra de todas las formas de machismo y de misandria. Estoy en contra del patriarcado, pero también del matriarcado de Arepa. El matriarcado de Arepa fue una categoría que, dicho sea de paso, la enunció la señora Florence Thomas, allá con su acento afrancesado, que yo juraba que ella podía ser un gran comercial de Carrefour, y hubiera sido genial cuando había Carrefour en Colombia y que dijera Carrefour, Carrefour chévere. Entonces, claro, eso sería un gran comercial para Carrefour. Ya no se fue Carrefour, ya no se hizo ese comercial, pero esta señora Florence Thomas, que era la mamá, la matrona de las feministas en Colombia y que yo sé que guarda distancia de estas nuevas femichistas que son más machistas que el machismo que pretenden combatir y que son un chiste, por eso yo las llamo femichistas, son un chiste ambulante. Entonces, evidentemente, ella hablaba del matriarcado arepa. ¿En qué consiste el matriarcado arepa? Consiste en que el machismo lo incuban desde la abuela, la mamá, la hermana, la novia y la amante. Y hay ejemplos del matriarcado arepa que son terribles en Colombia. Cuando un tipo es ofendido por otro tipo, un macho por otro macho, un hombre por otro hombre, la mujer le dice, ¿y vas a dejar eso así? Y al decirle, ¿y vas a dejar eso así? El otro va y le mete 37 puñaladas. Entonces, evidentemente, ojo, porque de la misma manera que la mujer tiene el poder, como la Virgen María, de que el agua se transforme en vino, como en las bodas de Caná, que le dije a Jesús, mi hijo no tiene vino, le está ordenando que haga el milagro. Por supuesto, estamos hablando del mito cristiano y de los evangelios, hablamos en ficción, pero también cuando la otra le dice, y vas a dejar eso así, hace que el otro venga a demostrarle con el machismo que la mujer le ha incubado al hombre, que él es macho y sea violento. Ojo, es decir, tenemos que replantear nuestras relaciones de género. Tenemos que hablar de diálogos intergeneracionales transgeneristas. Por supuesto que sí, pero no que unos grupúsculos que actúan como gueto y que tienen una agenda muy precisa y que se reúnen para decir vamos a destruir a tal, a tal, a tal, a tal, a tal, sabemos este secreto, adulterémoslo así, cambiemos la fecha, si eso ya prescribió, digamos que fue después, es que todas esas cosas las vamos a demostrar. Es que no estoy hablando, ahí no estoy hablando en balde, no. Vamos a demostrar el terror como agenda política que estos grupúsculos están desarrollando para que sean lo que son, una tribu urbana, entre otras. Fabián, yo creo que el feminismo de verdad
busca igualdad, no busca confrontación, no busca odio. Este femichismo o feminacismo que le llaman también aquí, hace muchísimo daño al progresismo porque divide a veces y distrae de objetivos muy importantes. Precisamente en falsas reivindicaciones se queda la energía. Se ve, yo he sufrido, por ejemplo, la desagradable experiencia de auditorios agresivos simplemente en una charla de derechos humanos simplemente porque tú tienes un pene y vas a dar una conferencia. Si fuese una mujer no habría pasado lo mismo y el scratch que te hacen las feminazis, que es absolutamente irracional e inmotivado, pues precisamente muchas veces las mismas audiencias que están allí pues se solidarizan contigo y dicen, pero esto es inmotivado, es que ni conocen a este personaje, ni saben de él absolutamente nada, es un defensor de derechos humanos, viene a darnos una charla. ¿Qué es este tipo de comportamiento tan irracional, no? Y son chicas muchas veces muy jóvenes, con unas puestas en escena muy alternativas, muy radicales y tal, pero con unas miradas de inseguridad que dirimen en base a gritos, chillidos e insultos. Entonces, ese tipo de ingeniería social en base a ese feminacismo que en Colombia está cobrando fuerza, yo creo que le hace un daño importante al progresismo y al proyecto que tiene este país, que es básicamente salir precisamente de eso, de la Claro. violencia, del odio, de esa cultura de muerte, que yo sé que tú tienes un plan para hacer un mito fundacional que nos reúna a los colombianos y dejemos esa cultura del odio y de la muerte. Cuéntanos un poquito, porque ayer estuvimos hablando precisamente antes de concertar esta entrevista al respecto y me quedé bastante emocionado con la idea. Claro que sí, Pablo. De la misma manera que hablamos al principio de esta entrevista de que Colombia es un país violento, homófobo, transfóbico, temeroso, polarizado, todo lo que uno quiera, muy violento, también eso, un país muy desigual, muy injusto, es un arco iris de todos los colores. Empecemos por ahí. Entonces, al hablar de que Colombia es un arco iris de todos los colores, yo recuerdo la buena voluntad de la ministra de Cultura anterior, Patricia Ariza, que hablaba del estallido cultural, un poco parafraseando la idea del estallido social. Yo comparto plenamente esa militancia por el pluralismo y ser abanderado de la diversidad, en donde justamente nos podemos escuchar todos, blancos, negros, amarillos, colorados, en donde felizmente este país, su riqueza es la diversidad. Diversidad de lenguas, diversidad de culturas, diversidad de etnias, diversidad de colores, de mezclas, y ahí vuelvo al barroco. Si este país asumiera esas mezclas y no pretender ser, porque es que el otro extremo de ser nazi, blanco, ario, es ser o pretender ser absolutamente indígena cuando tiene iPhone, cuando toma Coca-Cola, cuando se viste con blue jeans. Por favor, no, nadie es puro. Rompamos con la idea estúpida, que es muy religiosa en el fondo, de la pureza de María, de la pureza de la etnia, de la raza. No, justamente es todo lo contrario. De la misma manera que la historia la han hecho los vencedores, hay una historia de los vencidos, pero esa historia de los vencidos no puede arreglar cuentas y masacrar a los vencedores para agarrar el poder y hacer lo mismo o peor de lo que los vencedores. No, entonces, apague y vámonos. Justamente de lo que se trata es de ver, de aprender, de vislumbrar qué tiene el otro que no tengo yo, qué tiene él que no tenga yo. Un poco como las canciones, un poco como la música, un poco como el teatro. Y entonces en ese sentido la clave, y yo sueño y renuncio a ese sueño, que no es delirio, de algún día ser ministro de Cultura de Colombia. No sueño, no renuncio a ese sueño. No renuncio a algún día a ser embajador de Francia. ¿Por qué no? Pero si hay, yo no quiero ser ministro de Educación, dicho sea de paso, pero sí sueño con ser ministro de Cultura porque conozco muy bien ese ministerio. Trabajé casi 8 años con una ministra que le duró los 8 años a Mariana Garcés Córdoba, a Juan Manuel Santos, y evidentemente ahí aprendí cómo funciona ese aparato burocrático que no puede ser burocrático, que tiene que reconciliar las manifestaciones
más formales, conquistas de la humanidad, con las manifestaciones más que populares, más informales de la cultura, que tiene que generar unas políticas culturales donde todos quepamos, que tiene que generar esas mezclas de rap de ópera a la torta y rap al Colón, que tiene que aprender de otras experiencias fantásticas como el centro 14 en París, donde una gran funeraria la convirtieron en un gran espacio de teatro, de música, de danza con patrocinio público, que tiene que aprender de las experiencias de un Jack Lang que revolucionó desde la administración de François Mitterrand las políticas culturales, y que evidentemente un Ramiro Osorio lo entendió cuando fue embajador de México, y que es un tipo que sabe muy bien de cultura y por eso está dirigiendo el Teatro Santo Domingo, y que sabe de ópera, de teatro, de arte, de las manifestaciones más universales de la cultura que un niño o un muchacho o de Ciudad Bolívar tiene derecho a adquirir. No es solamente la populachería de entonces solo toquemos chirimía y solo toquemos tambor y ni siquiera con las condiciones de escuelas de tambor, de escuelas con poco que, y aquí hay que decirlo una vez más al César lo que es del César. Hugo Chávez sí sabía que la cultura, y yo no soy, se los juro por amor a todos los budas, yo no soy chavista y menos madurista, no, 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 pero algo que hay que reconocerle a Chávez es que en medio de su delirio chafarote sí tenía sensibilidad cultural. Hay una entrevista, hay un relato que hizo García Márquez para Le Monde Diplomatique de un viaje que tuvo con Chávez. Y en ese viaje dice, caramba, este tipo tiene sensibilidad cultural. Lo dice García Márquez. Entonces, ¿cuál fue la sensibilidad en medio de la chafaratudez de Hugo Chávez? Digámoslo así, para que entonces, no para satisfacer a la derecha, sino digámoslo así, simplemente, como de manera provocadora. Creó escuelas de música hasta en el último rincón de Venezuela, y de ahí salió Dudamel, el gran director universal reconocido por la Filarmónica de Berlín. Eso fue un logro de Hugo Chávez. Y un poco eso lo quiere Petro, y por eso tiene a Zorro. Yo no sé si Zorro sea capaz, como buen Zorro, de hacer lo que hicieron los programas de música del Ministerio de Cultura, pero eso hay que hacerlo. Y en el momento en que yo fui comisario del año Colombia-Francia 2017, ¿sabes qué hicimos? Nos fuimos hasta el último rincón con Mariana Garcés y encontramos niños en el Chocó que tocaban violín con ramas. A esos niños les dimos violín y les dimos violín el instrumento, porque hay gente miserable que desarticula los discursos cuando no les conviene. Les dimos instrumentos musicales y creamos una orquesta binacional de niños franceses, hijos de inmigrantes, que venían de África, que venían de todas las excolonias francesas, y niños seleccionados desde los últimos rincones de Colombia que tenían capacidades musicales. Y el día 21 de junio del 2017, con los dos presidentes, Emmanuel Macron y Juan Manuel Santos, y todos sus ministros, con Jack Lang a la cabeza, se estrenó un concierto binacional que hizo llorar a franceses y colombianos. Y a partir de esa experiencia se ve cómo podemos mezclarnos, cómo podemos aprender unos de otros. Bueno, pues eso no puede abortar. Y de la misma manera que hablamos de música, hablamos de teatro. Por supuesto que este país tan teatrero y tan teatral y tan poético tiene que revitalizar las casas de cultura con alianzas con alcaldías y gobernaciones, y el secretario de Cultura no puede ser la persona a la que le coquetea al alcalde, ni la reina de belleza del pueblo. Tiene que ser una persona que sepa de administración cultural y que tenga talento en teatro, en poesía, en literatura, en música, y que se sepa asesorar administrativamente para que no se lo coman vivo y para que capte recursos, porque esto no se hace sin recursos tampoco. Entonces, esos ejercicios de reconciliar las manifestaciones más universales de la cultura con las más populares e informales, en donde un muchacho en Bosa puede hablar inglés o francés sin acento, tiene todo el derecho. En donde una persona que vive en Ciudad Bolívar puede tener lámparas y luces cálidas y no bombillo blanco ahorrador de churrusco, en donde le quitan la intimidad a la gente, en donde un
Una persona que vive en Kennedy puede perfectamente escuchar a Mozart o a Bach o a Händel o a Mahler, además de tocar chirimía. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que eso solamente es para los ricos del norte? Eso sí que es exclusión y sí que es autoexclusión pretender que vamos a la populachería, lo cual sería un populismo cultural. Pues bien, lo que yo propongo es esa reconciliación, ese trabajo de entrecruzamiento que se ha hecho en otros países desde el Ministerio de Cultura, con los artistas, con los creadores, con las personas que evidentemente son hacedores de cultura de todos los géneros, con sus contradicciones, con sus egos, con la moda, con la empresa privada que tiene que aportar. Y en el año Colombia-Francia aprendí la experiencia de cómo esas manifestaciones culturales y esa diplomacia cultural se logra gracias a las multinacionales que le meten la mano al drill y que con eso no evaden, simplemente se les descuentan impuestos y patrocinan a bailarines y patrocinan a artistas, a pintores, a escultores, a creadores. Bueno, eso es lo que yo quisiera y la cereza del pastel es que hay un dossier oculto, yo no sé por qué, desde el gobierno Duque, porque no fue así en el gobierno Santos logró la ley de patrimonio cultural sumergido y en el gobierno Santos, cuando yo fui director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, logramos esa ley y con quien me acompañó en la subdirección, quien luego fue director del ICANN, se descubrió el galeón San José. ¿Qué es el galeón San José? Pues es probablemente el barco más importante de la época colonial, cargado de oro, piedras preciosas y patrimonio, que según un exfiscal general de la nación, a quien yo no sé por qué los muchachos apodan doctor Cianuro, está evaluado en 10.000 millones de dólares. Pues si lo dice el doctor Cianuro, que debe saber mucho de negocios, es que vale mucho más ese galeón. Y ese galeón hay que rescatarlo en una empresa fitzcarraldense, en una empresa utópica, genial y genuina que nos reconcilia a los colombianos y que por supuesto ponga de relieve su valor patrimonial. Y se debe hacer de la manera más transparente, de la manera más honesta, porque indudablemente está muy profundamente sumergido y se necesita una altísima tecnología que cuesta un dineral. Entonces, son las empresas privadas las que lo pueden sacar o que el gobierno se endeude para sacarlo y ponerlo en relieve. Pero evidentemente hay que ser consciente de que si eso lo hace una empresa del país que sea y que tenga la tecnología, por supuesto, habrá algunas piezas repetitivas que tendrían que comercializarse porque ¿con qué se va a pagar la empresa de rescate? Es lógica elemental. Pero para eso está la Comisión Nacional de Patrimonio y para eso están los expertos que determinarían qué es en piezas repetitivas lo que se va a quedar en los museos y qué es lo que se vendería o mejor se pondría en bolsa para sacar muchos valores y dividendos a fin de pagar la empresa que rescate esto, pero para construir un museo donde gente del mundo venga, ojalá en Cartagena, ¿no es cierto?, y vea la gloria que de un momento a otro nos reconcilia de ese dolor tan aterrador que fue la colonia. La gran pregunta es, ¿ese galeón se lo vamos a dar a los colonizadores? ¿Ese galeón quién lo va a rescatar? ¿Con plata del gobierno endeudándose? ¿O endeudándose solo para eso? ¿O con una empresa que sabe hacerlo y que evidentemente se arriesga? Bueno, esas son las preguntas y esa es la cereza en el pastel que yo creo que reconciliaría a los colombianos, porque es empeñarnos en buscar nuestro pasado, es empeñarnos, pero empeñarnos en el sentido de apostar, un poco como lo logramos con las máscaras COVID. Desde que fui director del ICANN, con el concurso del embajador en Alemania, Juan Meyer Maldonado, hicimos todos los trámites para que las máscaras COVID fueran devueltas a Colombia. Felizmente, en el gobierno de
Petro, se logró. Allá estuvo el ministro encargado Zorro, estuvo la directora del ICANN, que es la hija del eterno secretario del Partido Comunista Colombiano, Alena Caicedo, allá estuvo entregando las máscaras. Me pareció que la cajita de cartón en que llevaron eso, pues no fue muy ritual que digamos, fue mucho más ritual cuando el mamito Kogi la guardó en su mochila, eso sí fue más ritual, pero bueno, se logró y quedó en manos de los Kogi porque es un instrumento sagrado para esta comunidad de los hermanos mayores que nos protege y a quienes quiero con el amor de mi alma, a los hermanitos Kogi, a los hermanazos Kogi. Bueno, de la misma manera que se logró eso 10 años después, ¿por qué no 10 años después que nos empeñáramos en rescatar el galeón San José y en poner de relieve su valor patrimonial? He ahí el llamado que hago, un poco coronando y diciendo sin pelos en la lengua la agenda y el reto que le espera, no a un ministro, sino al Ministerio de Cultura. Para que la gente sepa un poquito de qué estamos hablando. El galeón San José fue llamado el Santo Grial de los naufragios. Finalmente fue descubierto frente a la costa de Cartagena en el año 2015. Sin embargo, los hallazgos de ese descubrimiento se mantuvieron en secreto hasta ahora. Investigadores de la institución oceanográfica Woods Hole, por sus siglas en inglés, obtuvieron la bendición de varios gobiernos para divulgarlos. Este galeón era una brutalidad, eso tenía 62 cañones, 3 mástiles, murieron ahí 600 españoles, era el buque insignia y el galeón más grande de una flota española que transportaba toneladas de oro, plata y esmeraldas de las minas de Potosí, Perú. Viajaba de Panamá a Colombia cuando se hundió el 8 de junio de 1708 durante una batalla con barcos británicos en la Guerra de Sucesión Española. 600 personas iban a bordo. O sea, estamos hablando de un barco importantísimo con un tesoro valorado en al menos 10.500 millones de dólares. Claro, entonces ahí vienen todas las preguntas legales de quién es ese barco. Eso es patrimonio colombiano, el oro era de Perú, pasó por Panamá, eran españoles los que estaban ahí, entonces ahí hay un litigio internacional importante. Pero lo que tú nos propones aquí, y es que el rescate de ese barco o el proceso que lleve a terminar con dónde va a terminar ese tesoro arqueológico, sea un motivo, un gran motivo para que los colombianos mantengamos nuestra atención en otras cosas que nos hagan un común denominador para que salgamos un poco de este ciclo de violencia, de fake news, de corrupción, de reaccionar a noticias, de estar escuchando personajes deslesnables como es Vicky Dávila todos los días, emisoras como Caracol, medios hegemónicos, propiedad de los grandes, grandes multimillonarios colombianos, que tengamos un propósito común como país. ¿Es eso lo que nos estás proponiendo? Por supuesto que sí, Pablo. Yo creo que si me permiten hacer una pequeña glosa, que también cualquier persona puede bajar eso de YouTube, véanse una película de Fitzcarraldo, de Werner Herzog como Fitzcarraldo. ¿Cuál era la Espectacular, sí. locura de Fitzcarraldo? Llevar la ópera al Amazonas y lo logró. Bueno, pues es que esto es una empresa titánica que une pueblos, que une naciones, que une culturas, y ese patrimonio es nuestro. Debo señalar con toda la franqueza del mundo que Colombia no firmó el abanderamiento de la UNESCO. ¿Qué quiere decir eso? Porque la teoría del abanderamiento es que normalmente en el patrimonio cultural sumergido, cuando un pecio, cuando un bien sumergido, el país ha suscrito el abanderamiento es de la bandera a la que pertenecía, es decir, sería español y claramente Colombia nunca lo ha hecho. Luego, si ese pecio se hundió y está en aguas colombianas, es colombiano. Y la riqueza que contiene también le pertenece. No obstante, eso no implica que debido al interés de la humanidad, porque es que justamente lo bello del patrimonio, que es ese don del Padre que nos endeuda perennemente con la cultura. Esa es mi definición del patrimonio. Patrimonio es ese don del Padre que nos endeuda perennemente con la cultura. Justamente ese pecio nos liga a un pasado colonial.
nos liga a un pasado de explotación, nos liga a un pasado de opresión. Pues qué mejor modo de reconciliarnos culturalmente en Iberoamérica, pensando en el rescate del galeón, sea que lo hagan ingleses, sea que lo hagan franceses, españoles, yo qué sé. Eso es en franca lid y eso es transparente, del modo más transparente que se haría la licitación para el rescate del San José. Porque lo digo de manera pragmática. Yo dudo muchísimo que el gobierno se vaya a endeudar con recursos públicos para hacerlo. ¿Por qué no? Podría ser una gran locura. ¿Por qué no? Pero siendo pragmático, evidentemente hay empresas que lo saben hacer y que lo saben hacer confiando en que hay una ley de patrimonio cultural sumergido aprobada, en donde las piezas repetitivas, unas de esas piezas que se designen como repetitivas, una vez todo quede al descubierto, pues se comercialicen. No hay otra opción. Y las otras, las que no sean repetitivas, pues van, por supuesto, a los museos, van al gran museo que se pondría de relieve y eso cuesta miles de millones. Es que es por esa razón. Pero eso uniría al país, eso uniría a Colombia, eso nos uniría con el mundo, nos haría ver de otro modo. Es esa la propuesta que yo hago y es una gran propuesta cultural para que no quede sepultado el pasado, para que se curen las heridas, para que todo el horror de la experiencia colonial se matice y se atenúe y se vea lo que no puede volver a ocurrir, la explotación del hombre por el hombre, la explotación del oro, porque sabemos que inclusive el techo de Santa María Maggiore, que es de oro en Roma, pues es oro de las Américas, ¿cómo te parece? Y cuando vemos la cantidad de piezas que están en los museos del mundo, pues son de acá, como el Tesoro Quimbaya. Ahora, yo no estoy diciendo de manera no pragmática, así como se devuelven piezas que tienen un valor ritual sagrado, entonces que se le devuelva todo a Atenas, a Grecia, que Francia devuelva la Mona Lisa a Italia, etcétera. Bueno, pues hay cosas que evidentemente no son pragmáticas, nunca van a ocurrir, serían delirantes. ¿Por qué no? En un mundo de tiras cómicas. Pero de lo que se trata aquí es de reconocer el valor cultural que tiene esto y el valor patrimonial de los colombianos, que es patrimonio de la humanidad. Y ahí lo maravilloso es no solamente blindar, cuando fui director del ICANN logramos varios sitios patrimoniales. No, Colombia tiene sitios patrimonio de la humanidad y logramos el camino del Capacñán que une a 5 países de América del Sur como patrimonio de la humanidad declarado en Doha, Qatar. ¿Por qué no una empresa que logre, bueno, declarar patrimonio de la humanidad el Galeón San José? ¿Eso acaso no lo blindaría mucho más? Bueno, hay vías, hay alternativas, unas más demoradas que otras, unas más expeditas que otras, pero yo sí invito al presidente Petro, presidente Gustavo Petro, comprométase con el rescate transparente del Galeón San José. Con el rescate transparente y con que después no se roben la plata, porque si esto ya fue anunciado por Santos y luego vino toda la cleptocracia de Duque, imagínate, y por ahí de por medio está Néstor Humberto y toda esta gente, imagínate si se han robado todo en Colombia, si no se van a robar también, pues el galeón. Pero yo quisiera leer una parte de Cien años de soledad, porque resulta que este galeón lo nombra García Márquez. Recordemos que en la exploración que hace José Arcadio Buendía y sus vecinos buscando un lugar donde establecerse cerca del mar, ellos hablaban de cómo se orientaban. Y entonces dicen, siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible hasta que lograron salir de la región encantada. Lo importante es no perder la orientación, decía el coronel. Cuando oscureció, colgaron las hamacas y se pusieron a dormir. Al día siguiente, cuando despertaron ya con el sol en lo alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español, ligeramente volteado a estribor. De su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velame, entre jarcias adornadas de orquídeas, el casco cubierto con una tersa coraza de renfa petrificada y musgo tierno. Estaba todo firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más
que un apretado bosque de flores. A ver si ese es el bosque de flores que nos vamos a encontrar en este futuro inmediato de esta Colombia que maltrata a nuestros intelectuales, que maltrata a nuestros políticos progresistas porque no tiene la tradición de vivir en democracia, porque básicamente hemos vivido pues en una cleptocracia, en una plutocracia, incluso en una necrocracia. ¿Cuál es tu pronóstico para estos 3 años que le quedan a este gobierno progresista, para esta apuesta grande que está haciendo este país por una Colombia mejor? A ver, Pablo, yo no soy de los que creen en la absoluta radicalidad. Eso no se puede. El presidente Petro es presidente de todos los colombianos. Es decir, ahí no hay nada que hacer. Tiene una agenda y por supuesto tiene una orientación progresista. Él tiene que convencer y tiene que propender por todos los medios, aún con sus contradictores, aún con sus enemigos políticos, para que esa agenda progresista se respete, más que se negocie con mermelada o con burocracia. A mí me preocupa muchísimo las posverdades que están surgiendo, en donde tal medio claramente miente, tal otro medio miente, en donde se está tratando de construir por todos los medios una imagen completamente tenebrosa del presidente de la República y de su gobierno para no dejarlo gobernar. Es evidente que no lo van a tumbar, porque eso no le conviene a la derecha. Lo que la derecha tiene claramente planteado es no dejarlo gobernar, tenerlo amarrado, cueste que cueste, y que al final digan, mire, para eso sirve el progresismo y montarse no solamente la extrema derecha, porque tampoco dejan que la extrema sea, sino que fuera evidentemente una persona burocrática de la derecha, de los hijos de los grandes, el delfín de los grandes que han dominado este país. Eso es lo que yo veo claramente. Si eso lo veo de una manera para 3 años. Me da mucho miedo que se pierdan las elecciones regionales en alcaldías y gobernaciones por torpezas mismas del progresismo, por no saber timonear. Siento pena que a esta altura del partido la ejecución del gobierno sea tan lamentable. Sé que el presidente les puso como en juegos del hambre un ultimátum a sus funcionarios. O ejecutan o habrá despidos. Sí, porque es que esta máquina se maneja de verdad. Y hay que dar pruebas de que esto es eficaz, porque si no van a decir, mire, ¿para qué sirve la izquierda? Puro bla, 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 y terminan sonándose con el mantel. Qué pena, yo ahí sí soy, pero franquísimo. Si no, entonces, ¿qué carajos? Si este wokismo y la cancelación cultural se coopta y se toma la agenda del progresismo, adiós progresismo. Vamos a tener una Milei, vamos a tener una cabal Milei en 3 años. No, 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 es que seamos francos. Es decir, hay que hacer una accountability, un ejercicio de cuentas muy riguroso. Si tenemos y si hemos creído, y es la única oportunidad en 200 años, de que un gobierno distinto llegara al poder, cercano a la gente, al pueblo, no puede ser no populista, populachero, no. Tiene que lograr darle toda la dignidad a la gente y darle todas las posibilidades, pero con el concurso de las personas que afortunada o desgraciadamente tienen los medios no solamente económicos y de producción, porque si no, no le van a pasar las reformas a Petro. Ninguna. Por ahí la pensional sí, porque le conviene qué pena, yo soy muy franco. La laboral no les conviene, la de la salud sí que menos, pero la pensional sí les conviene. Sí, hablemos francamente. El presidente Petro es economista, hablemos claro. Y felizmente yo no soy miembro de su gobierno y por eso puedo ser disidente. Porque siempre voy a ser disidente. Obvio, yo no voy a ser como Alejandro Gaviria jamás. No, no es ese mi estilo de ser yo y la libreta, no la libreta y yo, sino yo y la libreta. No, 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 con todo y lo que lo respeto, porque es un tipo que escribe bien. Escribe bien y eso para mí ya es un signo de dignidad, por lo menos cultural, como lo dice también Carolina Sanín. Entonces, independientemente de eso, tiene que dar muestras y pruebas de que es el gobierno también de todos, con una orientación muy clara que se debe hacer respetar. Hay un llamado también a los funcionarios del gobierno. Miren,
Ustedes no han tenido camioneta 4x4, ni esquema de seguridad, ni todo el poder que ahora tienen. No se dejen enceguecer por ese miserable poder. Den muestras de que pueden montar en bicicleta. Den muestras como Antanas Mocus cuando fue rector de la Nacional, que en el Mercedes iban los guardaespaldas y él se iba en bicicleta. Vayan a pie, contágiense de pueblo, embárrense como embarró los Ferragamo una vez en el Cauca Petro. No vengan a dárselas con sus nuevos trajes y con sus carteras Louis Vuitton, que eso es ridículo en un progresista. No venga, señora Alcocer, a comprarse los blue jeans de 8 millones de pesos o de 6 millones de pesos y a mostrarse como una arribista o Lady Macbeth siendo la primera dama. ¡Qué pena! Es decir, esto me garantiza que no me nombren de nada. Justamente por eso soy intelectual. O que si lo que estoy diciendo es decente, le decimos por Sanabria, tranquilo, que entendemos lo que está diciendo. Ah, ok, hablemos claro. Muy bien. Las embajadas no son esa chorrada de representantes diplomáticos hasta de cambio radical en Chile. Nosotros no podemos tener un ninco diplomático que es un tipo que no sabe en absoluto las más mínimas normas de ser diplomático en México. ¡Qué pena! Aquí vino a mi apartamento a hacer un jiji challenge y quebró una copa de cristal olímpicamente. Yo no me lo imagino a manteles al personaje, pero no por esas razones tan elementales, sino que no tiene ni siquiera un título universitario. No, eso es vergonzoso. Qué pena, hay que nombrar a las personas más capaces. Así sean Holguín Pombo, ¿por qué no? Pero también buscar primero a las del pueblo, que las hay, que tenemos doctorados, postdoctorados y que tenemos toda la capacidad del mundo. ¿Quién dijo que no? Genial que Petro lleve a la Casa de Nariño a sindicalistas, a indígenas. Eso sí que debe podrir a las señoras firififí que dicen: ¡ay, qué maravilla! Yo me excito cuando veo esas vainas porque veo en los cócteles del norte diciendo: mira esta mamarrachada de presidente. Sí, él ha impuesto otro estilo, un estilo donde jamás va a usar en su casa corbata. Claro, efectivamente con el rey de España sí, ni más faltaba. Obvio no se puso frac porque como García Márquez no le gusta ser pavoso y lo entiendo. Pero evidentemente también hay que tener ritualidad en las posiciones de los ministros. No puede ser que la estafeta le traiga el decreto que no es y la ministra de Tierras, porque no de Agricultura, la de Agricultura sí era Cecilia López, se ría a carcajadas en el salón donde la están posesionando y eso se vuelva un show barato, la posesión de un ministro. No, el rito es fundamental. Qué pena, hay que hablar claro, y yo sí hablo claro porque no tengo pelos en la lengua, o si no, entonces, ¿qué carajo soy? Y por supuesto hay una cantidad de carajitos y carajitas, qué pena decirlo así, que esperan colincharse en el progresismo como virus o como bacterias para ver qué sacan del gobierno nacional. Pues no, no señor, así no es. O si no, entonces se monta la derecha y la extrema derecha. Entonces, es un momento de un alto en el camino, como diría el padre Llano Escobar, qué pena evocarlo, pero sí, era jesuita, pero sí, un alto en el camino para no dar un timonazo, sino para hacer una recomposición en donde primero no se deja tumbar, en donde segundo cumple, en donde tercero hace un llamado, y por eso es que evoco el Galeón San José, evoco ese arco iris de todos los colores, evoco también ese hecho tan fundamental de que no es, si el presidente no llega, entonces no existe el gobierno, no, de saber delegar. Y que cada ministro, cada alto funcionario es un representante de este gobierno del cambio y lo asume, y no unos cobardes que cuando son atacados quedan calladitos a ver qué pueden sacar y como ratas después huyen del barco y lo ven hundir. Qué pena la metáfora tan fuerte, pero qué pena. Es decir, hay unos parlamentarios de esas listas cerradas que a mí me da vergüenza ajena. Era pendientes de los 43 millones que se iban a ganar. Es decir, si se van a ganar algunas alcaldías y gobernaciones apoyando al Inger en Santander, es que esto es extraordinario. Hablemos claro. Al Inger, el ingeniero, para gobernador de esa que va a quedar, es decir, pues apoyen a William Ospina en el Tolima. Yo creo que William Ospina, que iba a ser el ministro de Cultura del Inger, lo haría muy bien. Hablemos claro y digámoslo claramente. A ver, pues, sin pelos en la lengua. Si se tienen que aliar con un personaje como Amayita para Boyacá, no, pero por favor, se iban a aliar con la muñeca
que odia profundamente la muñeca a Petrovsky, hablemos en ficción, y si hubiese sido presidenta del Congreso, ella no soñaba solo con ser presidenta del Congreso, ella soñaba con ser presidenta interina de la República y pegarle la puñalada a la vice y al presi y ser presidenta de Colombia y vengarse de Petrovsky porque Petrovsky en el pasado le dijo no. Qué pena, saquémonos los trapitos al sol como debe ser, pero después de eso, digamos, no, seguimos para adelante, cierto, yo no lo crié, pero también no me puedo preocupar solamente por mi ego y por mi propio narcisismo y los demás me importan un pito. Tiene que comunicarse con los ministros. La comunicación de un presidente con sus ministros no puede ser estalinista, no puede ser un delirio de persecución en donde quieren envenenar a mi té. No, hay que confiar, hay que delegar. Y no puede ser esa manera en donde entra a ese salón del Consejo de Ministros y saluda a la estafeta y le dice entonces. Y entonces está el ministro del Interior, que está muy cuestionado ahora, muy payanés y muy querido, el ministro Velasco, y todos aplauden, ¿no? Y la única que no aplaude es la vicepresidenta, porque a ella no la puede echar. Ay, Dios mío, que Petro prevalezca, que no vayamos a caer en otras manos cuyos votos quizá no eran tan de la izquierda progresista, por Dios, y que por supuesto se le pueda mostrar a la derecha, al establecimiento, que sí se puede gobernar y con un liderazgo mundial en asocio con presidentes como Lula, y no nos pase lo que va a pasar en Argentina, porque Milei, personaje monstruoso como Milei, se puede montar, y que no sea el fracaso como en Chile, porque evidentemente también va de capa caída. De eso se trata. Claro, a López Obrador le tocó gobernar por decreto porque no logró mayorías. Bueno, pues hay que aprender de esos otros ejemplos progresistas del mundo para que no se repita la historia, y muchísimo menos para que no se repita la historia de corrupción y de politiquería que en el pasado, porque hace una década, un poquito más, hubo otra ola progresista en América Latina que se perdió. Pues que esta vez no se pierda. Y Petro tiene en sus manos no solamente ese liderazgo para enfrentar el cambio climático, es el liderazgo energético. También hay que ser muy conscientes de que es ese cambio de deuda externa por ecología. Sí, deuda externa por ecología, pero cuando hay una gran cena en el Eliseo o en la Moncloa o en esos palacios, se firman siempre una cantidad de convenios que nos empeñan a 10, 20, 50 años en la mano. Hello, hello, hello. Hablemos claro. Lo demás es estúpido. Lo demás es creer que entonces aquí todo brilla como si esto fuera la última maravilla. No, hay que ser no solamente de sentipensamiento crítico, sino de sentipensamiento autocrítico. Y por supuesto que mantengo mi opción por Petro, no me arrepiento de mi voto por él, ni más faltaba, pero hay muchas cosas que corregir, pero sobre todo muchas cosas que demostrarle, no solamente al establecimiento y a la derecha, sino a la sociedad que confió en él. Porque si este proyecto va al desbarrancadero, pasarán 50 años para que vuelva a haber otra opción de izquierda en Colombia. Es tan importante que la gente sea crítica, más si son progresistas, que escuche, más si son progresistas, que tengan la capacidad de analizar y de ver en contexto las cosas, ¿no? Este sectarismo en el que a veces vemos que se nos van los días en Colombia no tiene ningún sentido. Fíjate, esta semana los titulares en Estados Unidos decían, Grupo Aval tendrá que pagar multa de 80 millones de dólares por prácticas corruptas. Al mismo tiempo, ¿cuáles eran los titulares en Colombia? Pues decían, Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones al Grupo Aval por el caso de Brecht. Entonces, ¿estamos ante la posibilidad de cambiar la realidad en Colombia? Sí, la primera cosa que tenemos que cambiar es la verdad. No podemos seguir comiendo cuento. Estos medios alternativos, como los del profesor, como Palabras Mayores, como tantos medios alternativos que intentan plantar cara a esa posverdad, a todas esas injurias, a todas esas calumnias que se hacen contra los líderes sociales, contra los progresistas, a veces utilizando la ingeniería social de otros grupos pseudoprogresistas, como pueden ser las feminazis o como pueden ser los prepagos que hay por todas partes, desde los youtubers hasta los tuiteros. Estamos ante una jungla y ante una guerra de la comunicación. Entonces yo invito a todos ustedes
a que se suscriban al canal del profesor Sanabria porque van a encontrar allí una riqueza que no encontrarían en ningún pasquín semanal. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que salga todo bien, que sea la primera de muchas veces en este programa. Pablo, todo mi afecto, después de este encuentro tan grato en donde me puso a hablar sin pelos en la lengua, recibo Siempre su lo hace. amistad, recibo su amistad virtual, siento que allá hay un amigo, y un amigo que, sabiendo todas las barbaridades que dije así a calzón, que pueden ser cuestionadas, ni más faltaba, yo no tengo, es una opinión, y en cosas me equivoco, y cuando me equivoque, pues diré me equivoqué, y cambiaré de opinión. ¿Quién dijo que no se podía? Bueno, qué hermoso compartirles desde mi espacio, desde allá, desde esa chimenea que nos muestra. Por allá vi a su perro que pasaba un Ah, ratico. sí. Eh, sí, sí, por ahí lo vi. Abelardo sí está como escondido. Les agradezco mucho. Y créanme que soy o trato de ser un ser libre y desde niño aprendí a no temerle ni a mi cuerpo, ni a mi deseo, ni a mis pasiones, ni a mis pulsiones, ni a lo que siento, ni a lo que creo, ni a lo que pienso, pero lo hago con responsabilidad. Yo no necesito ejercer poder sobre quien quiera que sea, porque no tengo poder. Lo único que tengo son unos objetos viejos que tienen alma para mí. Eso es lo único que tengo, y un gato que me quiere, y unos amigos que están ahí y me sostienen, y amigos de todo tipo que me sostienen en su afecto y en su amor, y que saben que soy una persona que se contradice, por supuesto, como un buen humano, pero una persona honesta y una persona que dice las cosas como las cree. Qué bonito que no nos dejemos sacudir, que no nos dejemos amarrar esa libertad de seguir creyendo en lo que creemos y reconsiderarlo si nos equivocamos. Pero creo que aquí, pues gracias a Pablo, les dije buena parte de lo que creo de este país. Ojalá se rescate el San José. Ojalá la cultura nos una. Ojalá, por ejemplo, un sábado a las 4 de la tarde, miles de hogares lean en voz alta y tomen una guapanela con queso. Eso nos haría distintos. Ojalá, yo no sé si católicos, protestantes, de la religión que sea, oremos en familia o escuchemos música o bailemos. Es tiempo de tampoco creer que hay redentores y salvadores que nos van a sacar de diestra o de siniestra del atolladero. Hay un líder que se llama Gustavo Petro. Hay otros también. Ahí van en camino. Todos cometemos errores. Hay cosas regias de Verónica Alcocer, por supuesto, de los hijos e hijas de la familia presidencial, por supuesto, inclusive de Martín Santos o de Esteban, que me cae mejor. Claro que sí, es decir, todos tienen un montón de contradicciones, unos son un poquitico más solapados que otros. Inclusive me gustó ver a Uribe jugando carretilla con sus nietos. Hay que decir las cosas como son. Y también monté en el avión presidencial con doña Lina y la acompañé cuando era primera dama. Yo era decano de ciencias humanas y acababa yo de salir del closet y ella tenía un problema familiar, la acompañé en la inauguración de un teatro por allá, lejos de Medellín. Y no me avergüenza eso. Y me invitó y fui con el decano de economía que se llamaba Jorge Iván Bula, ¿eh? A la casa de Nariño a tomarte con ella. ¿Acaso eso es pecado? Hello, dejemos los sectarismos, dejemos esas vainas tan ridículas que lo que niegan es la diversidad. Y he aprendido algo más. He aprendido que no puedo ser tan ligero en señalar con el índice a otro porque otro medio está diciendo, está acusado, acusado de acusado. He aprendido que la presunción de inocencia es sagrada, en quien sea, en el criminal más grande del mundo. He aprendido en esto que me ha pasado que a veces hay que guardar silencio, no cobarde, no cómplice, pero a veces también hay que comprender la humanidad. Y con lo de Nicolás y Daisuris sí que he aprendido. Y con lo de Laura Sarabia, y todo el dolor que le han causado al presidente, y aún con todo ese desparpajo solapado beneditesco, también he aprendido. Los colombianos estamos llamados a aprender de la tragedia petroriana,
Les recomiendo ese video, columna mía, y también lo que dijo Carolina Sanín de la tragedia del presidente, porque esa tragedia nos refleja a nosotros. No, tenemos que aprender. No podemos seguir matándonos. No podemos caer en una guerra civil. Es el momento y hay 3 años de dignidad de este gobierno progresista y del cambio. Pues que sea del cambio y no de los oportunistas que llegaron disfrazados de progresistas y siguen usando gomina y salen cual mafiosos de su camioneta 4x4 a atacar al presidente de la República. Qué criminalidad, qué fatalidad ese muchachito engominado que evidentemente también no se queda atrás de un Arielito Habilita que cuando se le confronta sobre cosas del Partido Verde de los Girasoles se hace el huevón. No, no, no más cobardía. Impresionante derroche. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hemos aprendido mucho y si conseguimos rescatar el San José, es por esa campaña que empieza usted hoy aquí. Muchísimas gracias. Hasta No, siempre. Pablo, muchas gracias. Muy lindo. No, me sacaste. Qué desgracia. Tú le sacas a uno, no el demonio, sino toda la. Me purgó. Qué exagerado. Tocará bajarle el volumen cuando esté muy, muy gritón, por favor, porque es que tú cuando edites, sí, porque es que es decir, me sacó, qué cosa tan bárbara.